Escuchemos ahora la palabra profética, la más segura, a la cual hacemos bien en estar atento. Ha llegado la hora de oír la voz de Dios a través de lo que la Biblia dice. Será fiel. Le invita a oír bendición de Dios a través de este poderoso y glorioso mensaje. Completarla en ti. Bien, muy buenas noches, estamos saliendo a través de nuestra red social también Facebook, más tarde también estaremos compartiendo este tema en nuestro canal de YouTube, Dunamis Plus. Recuerden que tenemos dos canales, el canal oficial es Marcelo González Chandía y nuestro canal alternativo es Dunamis Plus. Así que ahí estamos nosotros con estas dos redes sociales, las cuales vamos nosotros, por supuesto, y a través de estas redes sociales estamos nosotros compartiendo nuestros temas de predicaciones, tanto en los templos como también acá en la radio y otros temas. Dunamis Plus, por ejemplo, tiene en ese canal, hay mensajes también de otros predicadores, de otros evangelistas, de pastores que nos visitan acá en Argentina. Así que también Dunamis Plus tiene más nutrido de otros también invitados. Puede usted vernos, visitarnos y dejarnos su testimonio, su saludo a través, por supuesto, de esa misma red social. Y a través del Facebook usted nos puede estar escribiendo. Bien, vamos, hermanos queridos, en este programa radial Dunamis. Estoy acompañado por un gran equipo de trabajo que me rodea, que hacemos más grato nuestras programaciones nocturnas, porque estamos nosotros aquí de noche. Salimos a las 11 de la noche, en este día jueves 25, si no me equivoco. 21 de agosto, se nos va agosto, así que ahí estamos esperando pasar agosto, pero cuidado con septiembre, así que, porque septiembre también es medio peligroso. A ver qué dice agosto. Agosto lo prepara y septiembre se lo lleva. Ah, miren lo que dice el hermano Alberto. Agosto los prepara y septiembre se los lleva, ahí está. Bueno, es que es la transición del invierno a la primavera. Entonces van cambiando los climas, las temperaturas del día, la hora se hace más larga, el día más largo, entonces comienza a florecer el polen, y bueno, y hay una serie de cambios propios del clima, de una transición de días de oscuridad, de noche, frío, invierno, barro, lluvia, nieve. Naturalmente que esa transición es media compleja para la mayoría de nosotros. Bueno, el tema que nos convoca, mis queridos hermanos, a través de nuestro programa radial Dunamis, programa que se transmite todos los miércoles y los jueves a través de la 94.5 Radio La Cima, 9:30 hora argentina. Estaba el gobierno argentino, sesionaron para hacer un cambio de hora. Atento con eso. No sé si en qué quedó, pero estaban sesionando que iban a cambiar el horario acá en Argentina. Le aviso. Para todos nuestros hermanos en Chile también, y a todo lugar que nos llegue este tema. Un segundo Pentecostés en el libro de los Hechos es una pregunta que nos hacemos. ¿Existe un segundo Pentecostés? Oh, no sabía que había un segundo Pentecostés. Vamos de inmediato a contarles Hechos capítulo 10, verso 44. Hechos capítulo 10, verso 44. Lo leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y dice así. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios.
Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlo en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oiga, pero quedó, ¿para qué le digo? La Santa Tole Tole. Eso es lo único que le digo. La Santa Tole Tole. Vamos a hablar de lo que yo acabo de recién de leer. Vamos a darle un fondo histórico. Vamos a hablar primero, y voy a ser bien rápido en la lectura de algunos textos bíblicos, para darle un poquito de fondo histórico al tema de esta noche, que se llama, hermanos, un segundo Pentecostés en el libro de los Hechos, que es una pregunta. Vamos a hacer un poquito de historia, un fondo histórico. Mientras tuvo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, ustedes recordarán que el Señor Jesucristo, hermanos, prometió en varias ocasiones la manifestación, la presencia de una manera especial de la tercera persona de la Santa Trinidad, que se llama o se reconoce en la Biblia como el Espíritu Santo. Amén. Jesucristo lo habló, el Señor lo prometió en su ministerio terrenal. Y leeremos algunos textos bíblicos como el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, que dice así, son palabras de nuestro Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos, hablándole a la gente. El Señor le dice a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, Bendito Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí tenemos nosotros un texto bíblico en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca del Espíritu Santo que vendría. Ahora, en Juan capítulo 16, verso 13a, el Señor dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén. Hablando del Espíritu Santo del Señor. El Señor lo llama el Consolador, el Señor también lo llama Espíritu de verdad, y todo esto dentro de lo que corresponde, hermano, a la tercera persona de la Santa Trinidad, que es el Espíritu Santo. O sea, el Señor en el ministerio no solamente dijo esto, sino que dijo también otras cosas más en cuanto a promesas de la venida de la revelación especial, maravillosa, y que de alguna forma iba a ser muy distinta esa manifestación a las que se conocían en aquel entonces del Espíritu del Señor. Ahora, cuando el Señor, después de terminar su ministerio terrenal, y ya para ascender a los cielos, nuevamente el Señor, antes de dejar esta tierra e irse a los cielos a la presencia del Padre, resucitado de cuerpo y alma y espíritu, totalmente venciendo la muerte, lo recalco, resucitado venciendo la muerte, amén. el Señor reúne a sus discípulos y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5, les dice a sus seguidores: oiga, ustedes no se muevan de Jerusalén. Leo lo que dice el verso bíblico. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, cosa que ya lo vimos también nosotros en los textos de Juan, Bendito Dios, la cual les dijo: y oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. bendito Dios, Así que no se muevan, muchachos, de Jerusalén. Yo voy al Padre haciendo victorioso. Ustedes se quedan aquí y esperen que en algunos días ustedes van a ser revestidos del Espíritu Santo del Señor. bendito Dios, En Hechos capítulo 1, verso 8, este texto que es muy conocido, el Señor termina diciéndole: pero recibiréis poder, a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, aleluya, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí tiene usted. bendito Dios, Así que poder, dunamis, como se llama el programa nuestro, dunamis o dunamis, como usted quiera llamarlo. Poder, dinamita. Bueno, el tema está, y seguimos avanzando para darle fondo histórico a este tema, fondo bíblico.
Llegó el día señalado por el Señor, y esto se revela en el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 1 al verso 6, el pasaje conocido por todos nosotros como el día de Pentecostés. Bendito Dios. El día de Pentecostés, o los días de Pentecostés, era una fiesta judía, Amén. ¿no? Que se celebraba la cosecha. Así, Señor. 50 días significa, o 50 costales. Bendito Dios. Pente de 5, costales de sacos, 5 sacos, 50 días, pente, de Pentateuco, Bendito Dios. de la palabra pentágono. Es una figura geométrica de 5 lados. Y en Pentecostés, que son 50 días, hermanos, desde que se siembra, hermanos, el trigo, que son las fiestas judías que el Señor tiene, y tenemos la Pascua. Recuerde que el Señor pasó la Pascua, o con eso también, antes de Pentecostés pasó la Pascua, entonces, que también es una fiesta religiosa judía, que se celebraba para recordar la liberación de Israel en los días de Moisés. Bendito Dios. Después viene la primicia, y así. El tema está que llega la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Y en el día de Pentecostés, el capítulo 2 del libro de los Hechos nos revela que llegó la promesa tan anhelada que el Señor Jesucristo había, hermanos, derramado sobre el corazón de sus seguidores con respecto a la visitación gloriosa y poderosa del Espíritu Santo. Bendito Dios. Si bien es cierto, los discípulos ya sabían del Espíritu Santo, Sí, Señor. Amén. lo sabían, hermanos, pero no lo habían vivido de la manera como el Señor tenía preparado para ellos. La experiencia que se les venía era única, era formidable, era extraordinaria, era pública, era gloriosa, era mundial. No sería una manifestación solamente íntima, personal, sino que esto sería una explosión Amén. Gloria a Dios. que quedaría en evidencia a toda la gente que venía de diferentes lugares del mundo. Sí, Señor. Entonces leemos Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, o que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bendito Dios. Qué maravilloso, hermanos. Amén. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ellos, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados de lo que estaba sucediendo en ese día de Pentecostés. El Espíritu Santo se había revelado de tal manera, se había revelado de tal forma, con tal poder, hermanos, que era imposible esconder, ocultar, disimular lo que estaba haciendo el poder de Dios, el Espíritu Santo del Señor, en la vida de aquellos que estaban en el aposento alto ese día, Bendito Dios. que era una casa con un segundo piso, para decir así. Aleluya. 120 que estaban ahí, hombres y mujeres. Y hay coros que se cantan, me parece, 120 Pentecostés, orando, digan al Señor. Bueno, seguramente que usted cantará mejor que yo, pero el asunto está de que el poder de Dios había llegado, hermanos, como promesa del Señor, y especialmente a todos los discípulos, hermanos, del pueblo del Señor, judíos en su naturaleza, por decirlo de esa manera, judíos, todos eran judíos, y le predicaron a otros judíos que estaban también en Jerusalén, que venían de todas partes, hermanos, de las regiones conocidas, a celebrar también la fiesta de Pascua. Bendito Dios. Por eso Jerusalén estaba abarrotada, estaba llena de visitantes de diferentes rincones del mundo conocido. Y a ellos el Espíritu Santo les dio la capacidad, estos 120, de poder hablar en lenguas
entendible en ese minuto, Bendito Así, Dios. mi Dios. porque le hablaban en los idiomas diferentes, dando a conocer, hermano, la verdad del Evangelio del Cristo que había muerto en la cruz y había resucitado al tercer día, de los Aleluya. cuales ellos eran testigos reales, directos, Amén. presenciales. Bendito Y el Espíritu Dios. Santo estaba con ellos dando el denuedo, que significa de nuevo, dando el carácter, dando el poder, dando el valor, Bendito para Dios. poder ser, hermanos, testigos de aquella obra gloriosa de redención, Gloria a Dios. convirtiéndose en testigos de Cristo, no en testigos de Jehová, en testigos de Cristo, Amén, amén. anunciando estas verdades con denuedo, anunciando con poder, anunciando con autoridad, no humana, espiritual. Amén. Bendito Dios. Entonces comienza la era de la iglesia. Es el Espíritu Santo que da comienzo, inaugura el tiempo de la iglesia. Comienza el tiempo de la gracia. Aunque la gracia, yo siempre digo, comenzó el día en que el Señor derramó su sangre en el Calvario de la cruz. Amén. Gloria a Dios. Comenzó el tiempo de la gracia, Señor, amén. el tiempo de la misericordia, el tiempo en que el Cordero de Dios moría por amor a todos aquellos que un día creerían en Él. Así es, amén. Pero el denuedo, la gracia, la unción, los dones, los traía el Espíritu Santo del Señor, que se reveló en Hechos de Pentecostés, capítulo 2. Bendito Es el Dios. gran Pentecostés. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo respondemos a la pregunta que nos hacemos esta noche? ¿Cuál es la pregunta? Lo vuelvo, hermanos, a leer. Un segundo Pentecostés en el libro de los Hechos. Bien, quizás algunos sí lo saben y otros no lo saben. Algunos que ignoran o que no se han dado cuenta o que lo han leído o lo han leído muchas veces y no se han percatado de que hay un segundo Pentecostés. Y este segundo Pentecostés está justamente en el texto que yo acabo de leer al principio, el texto base. En el libro de los Hechos, capítulo 10, del verso 44. Lo vuelvo a leer. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aquí vamos. Aquí vamos. Bien, vamos a hablar de este segundo Pentecostés. Porque le quiero decir que en la Biblia, en el libro de los Hechos, hay un segundo Pentecostés. Bendito Dios. ¿Cómo comienza a gestarse este segundo Pentecostés? Porque el primer Pentecostés que leímos del capítulo 2 del libro de los Hechos, ya lo vimos. Hablamos como el Señor en su ministerio terrenal habló del Espíritu Santo, cómo dio las promesas del Espíritu Santo. Hablamos como en el libro de los Hechos, capítulo 1, el Señor les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. Bien, hermanos, se gestionó todo eso. Pero hermanos, ¿cómo se llega al segundo Pentecostés? Y aquí es donde yo quiero que pongamos atención. ¿Cómo se llega al segundo Pentecostés? ¿Qué cosas ocurrieron antes? ¿Qué cosas sucedieron antes para que detonara en un segundo Pentecostés? Lo vamos a hablar de esta manera. Pedro, el apóstol Pedro, el hermano Pedro, el apóstol Pedro, nuestro querido hermano apóstol Pedro, cual tenemos un profundo respeto de su historia, Amén, amén. tremendo el apóstol Pedro. Él se encontraba en una ciudad portuaria llamada Jope, en casa de un amigo de él, llamado también Simón, el curtidor, porque ese era su oficio. Bendito Dios. ¿Y por qué estaba Pedro ahí en Jope? Porque los versículos anteriores al capítulo 10 nos habla que a Pedro lo fueron a buscar para que fuera a Jope, porque había alguien enfermo en Jope que requería urgentemente de Pedro. Esta persona que estaba enferma se llama Dorca. Bendito Dios. Y cuando Pedro va a Jope, va por la necesidad de orar por Dorca. Esta mujer, esta sierva del Señor que había enfermado gravemente Bendito Dios. y que había dejado un testimonio tremendo en la ciudad de Jope, en el pueblo de Jope.
Un pueblo, dicho sea de paso, un pueblo portuario. Jope es uno de los puertos principales que tenía Israel. Bendito Dios. No se olvide que Salomón, de los días de Salomón que existe o se conoce el puerto de Jope, donde llegaban las maderas para poder construir el templo maravilloso del Señor. Amén. Así que Jope, hermano, era un puerto, hermanos, conocidísimo, antiguísimo. Amén. Pero Pedro estaba en Jope por la razón de esta necesidad Amén. de orar por Dorcas. Y el Señor usa la vida de Pedro. Y hermanos, y estando Dorcas, dice la Biblia, muerta, Pedro hace el tremendo milagro de resucitarla, Bendito Gloria a Dios. Dios. de resucitar a Dorcas. Por eso estaba en Jope. Y se queda en Jope. Y se queda en casa de un amigo llamado Simón el Curtidor. Por eso Pedro estaba en Jope. Bendito Dios. Ahora, estando en Jope, el capítulo 10 comienza, hermano, a presentarnos a un varón llamado Cornelio. Amén. Amén. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión romano, Bendito Amén. Dios. ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Gloria. Este varón no era judío, era de origen gentil. Bendito Dios. Era de origen gentil. Origen gentil significa personas que no son originalmente del pueblo de Israel. Bendito es tu nombre. Y algunos, si querían, hermanos, judaizarse, tenían que circuncidarse y tenían que aceptar la ley de Moisés. Y ahí se judaizaban. De lo contrario, eran gentiles. Y los gentiles, desde la perspectiva del judaísmo, eran personas abominables. ¿Qué significa eso? Que los judíos no querían juntarse con los gentiles porque los gentiles tenían costumbres que iban en contra de la santa ley. Bendito Dios. Tenían forma, eran idólatras, adoradores de demonios, practicaban la brujería, practicaban la hechicería, eran inmorales. Las tenían todas, los que eran gentiles. Entonces el judío trataba de mantenerse distante de los gentiles y ni siquiera establecer una relación, una conversación, ni tocar sus ropas de ellos, porque para el judío un gentil era una abominación. Eran hombres sin ley, enemigos de Dios, distantes de Dios. Bendito Dios. Hombres que vivían con costumbres que eran abominación ante la ley de Dios. Aleluya. Y los judíos sabían eso, por lo tanto, los gentiles eran menospreciados, menoscabados por los judíos. Mi alma te alaba. Y acá tenemos un centurión romano que es gentil. Entonces, este centurión estaba en Cesarea, que era otro puerto, hermano, cerca del puerto de Jope, por la misma costanera del Mediterráneo. Entonces, Cornelio tiene una visión donde se le presenta un ángel. Bendito. Un ángel que le dice a Cornelio, mira, hemos visto tus oraciones, hemos escuchado tus oraciones, hemos visto tus frutos, eres hombre piadoso. Bueno, por todo eso, Dios envía un ángel en una visión a Cornelio, donde instruye a Cornelio para que envíe 2 de sus siervos y un soldado a buscar a un tal llamado Pedro, Simón Pedro, que se encontraba en Jope. Y Cornelio llama a sus criados y llama a un soldado de confianza y les cuenta la visión que él había tenido con ese ángel. Y le dicen, vayan a Jope y busquen a este tal llamado Simón Pedro. Bendito Dios. Mientras eso acontecía en Cesarea, en Jope estaba pasando otra cosa increíble. Pedro, en Jope, al mediodía, dice la Biblia que sube a la azotea y tiene hambre. Como siempre digo, mediodía, pentecostal neto. ¿Qué pentecostal al mediodía no tiene hambre? Bendito Dios. ¿Cómo ruge ese tigre en el pentecostal al mediodía? Y Pedro, hermanos, estando en la azotea, hermanos, vive un éxtasis, tiene una visión. Amén. Y ve un lienzo que baja de los cielos tomado de las 4 puntas, con animales
con cuadrúpedos, lagartijas, culebras y tantos otros chanchitos, y todas esas cosas. Y oye una voz del cielo que le dice, mata y come. Bendito Dios. Naturalmente que Pedro, ¿no es cierto?, con su mentalidad judía, conocedor de la ley de Dios, sabe que esos animales que vienen dentro de ese lienzo son animales, de acuerdo a la ley, inmundos, Bendito Dios. que un judío no puede comer. Y responde como tal, y dice, cosa inmunda jamás he comido. Inmunda, o sea, una cosa inmunda, sucia, asquerosa, jamás he comido. Y la voz le vuelve a decir por segunda vez, mata y come. Estamos hablando de una visión que tiene, hermano, una explicación espiritual. Entonces, Pedro vuelve a responder de la misma manera, yo cosa inmunda jamás he comido. Bendito Dios. Porque piensa con su mente judía, de acuerdo también a esa ley, a la ley de Dios, a la ley de Moisés. Entonces, por tercera vez, invitan a Pedro a comer de esos animales que él considera inmundos y los llama inmundo. Y esta vez la voz le dice, tú no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Amén. Y Pedro, hermanos, estando en esas condiciones, tratando de pensar qué es lo que significa tal visión, porque todavía Pedro no entendía todavía lo que significaba esa visión. Cuando estaba en eso, llaman a Pedro, que lo buscan de Cesarea, y el Espíritu del Señor le habla a Pedro y le dicen, vienen a buscarte y anda con estos hombres. Entonces recibe una orden directa del Señor. Bendito Pedro Dios. recibe una orden directa, porque de lo contrario Pedro no hubiese ido nunca de Jope a Cesarea a la casa de Cornelio. Bendito Era Cornelio que lo estaba llamando, era Cornelio que lo andaba buscando, era Cornelio que había enviado mensajeros para traerlo. Y ahora Pedro tenía una visión de un lienzo que bajaba animales inmundos y que escuchaba la voz del cielo que le decía mata y come. Y no llames común, no llames sucio, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Ahora anda con ellos. Entonces Pedro viaja y llega a Cesarea. Y Cornelio sale a recibirle. Incluso Cornelio, hermano, intenta hacerle una adoración, cosa que Pedro lo rechaza. Yo no sé cómo tanta gente, hermano, prende vela a Pedro. Cuando Pedro, hermano, le dijo a Cornelio, no. Nosotros somos hombres como todos. Amén. Fíjese usted que Pedro rechazó Bendito adoración. No sé por qué la gente le prende vela a Pedro. Cuando Pedro está con Cornelio le dice, mira, si usted me ven que veo para el frente porque tengo a mis hermanos frente a mí, por si acaso. Bendito Dios. Si no veo directamente la cámara es porque es un programa de radio y estoy viendo también a mi hermano controlador que de allá Amén, también amén. me acompaña. Y Pedro, cuando es recibido por Cornelio, Pedro deja las cosas claras a Cornelio. Dice, tú sabes muy bien, le dice, que para un varón judío es abominación entrar a la casa de un gentil. Bendito Dios. Se la deja clarita. Pero Pedro entra, queriendo o no queriendo, porque primero tuvo una visión, segundo, hermano, tuvo una voz que le dijo, no llames sucio lo que yo he limpiado, Bendito y tercero, hermano, anda con ellos, Amén. parte con ellos. Entonces, Pedro entra a la casa de Cornelio. Y dentro de la casa de Cornelio, hermano, está la familia de Cornelio, están los amigos de Cornelio, está la gente más cercana de Cornelio, están los criados, está el soldado de confianza. La casa estaba llena. Pero Pedro no había ido solo. Pedro había ido también con algunos de sus seguidores, hermanos en la fe, judíos también, que juntamente con Pedro se meten dentro de la casa. Y estando dentro de la casa de Cornelio, Pedro comienza, hermano, lo que la Biblia dice discurso, pero es un mensaje, es una predicación, donde Pedro, hermanos, comienza a revelarle a Cornelio y a todos los que estaban en su casa, la casa de gentiles, acerca, hermano, del plan de salvación. Bendito Dios. Le habla de las promesas, le habla del Cristo profetizado, del Mesías que llegaría y que llegó y que estuvo entre ellos, se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó entre los muertos y hoy día vive para siempre y el Espíritu Santo Amén. del Señor ha llegado a Gloria a tocar sus Dios. corazones. Y estaba Pedro hablando todas estas verdades gloriosas, reveladoras al corazón de esta gente. Amén. Cuando en eso el Espíritu Santo del Señor
se derrama sobre todos los que estaban escuchando el mensaje de Pedro en la casa de Cornelio. Amén, amén. Fue tanto el mover de Dios Bendito Dios. Sí, Señor. que los que estaban ahí comenzaron a hablar en otras lenguas. Santo Dios. Y Pedro quedó entendiendo, ahí entendía lo que la visión le había mostrado de esos animales inmundos. Eran justamente esos que eran llamados gentiles por ellos. Pero ahora no les podía llamar inmundo, porque la voz le había dicho, no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice que los que estaban con Pedro quedaron atónitos, maravillados, de que también ahora los que eran gentiles, los que no eran judíos, los que no eran del pueblo de Israel, también estaban recibiendo la promesa del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Qué tremendo avivamiento en casa de Cornelio. Gloria. Y esto tiene un punto de inflexión en la historia de la salvación, porque esta fue la puerta que se abrió al mundo gentil. Aleluya. Gloria a su nombre. Si bien es cierto, el apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles, Amén. pero el que abrió la puerta al mundo gentil fue Pedro, Bendito Dios. con esta historia que yo le cuento. Gloria a tu nombre, Señor. Pedro abrió la puerta al mundo gentil, a los que estaban, hermanos, sin conocimiento, a los que estaban lejanos, a los que estaban distantes, a los que estaban fuera de las promesas, fuera de los pactos, aquellos que no tenían Dios, aquellos que vivían en tinieblas, en oscuridad, en la ignorancia, aquellos que estaban, hermanos, sin poder alcanzar y obtener promesas celestiales. A esa gente, a esos parias, Bendito Dios. ahora venía el Espíritu Santo a alcanzarlos, gloria al Señor. Aleluya. Ahora venía el poder para rescatarlos, ahora venía el poder de Dios para decirles, vosotros también sois pueblo. Amén. Sí, Señor. Y Amén. aquí quiero leer algo. Alaba, Señor Jesús. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Aleluya. Amén, gloria a Mi Dios. alma te alaba, Señor. Bendito sea el Señor. Amén. En Romanos capítulo 9, justamente Pablo se refiere a esto. Y dice en el verso 25 y 26, hablando de esta gente, Bendito Dios. porque había una profecía de Oseas. Y Pablo, en este versículo de la carta a los romanos, se refiere a este pueblo citando un texto, citando una profecía del Antiguo Testamento, cuando el Señor Dios, a través de su profeta, anunciaba que pronto o que en algún momento otro pueblo se uniría a ellos. Bendito Y dice Dios. así el texto. Como también en Oseas dice, Pablo está diciendo esto a los hermanos. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, Amén. Gloria a Dios. y a la no amada, amada. Bendito sea el Señor. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Bendito Dios. Señor, amén. ¿Cómo cambió la cosa? Los que no eran pueblo ahora son pueblo. Aleluya. Los que no eran hijos ahora son hijos. Amén. Los que no tenían promesa ahora tienen Así es, promesa. Señor. Amén, amén. Los que estaban sin pacto ahora lo tienen por parte de Gloria a Dios. Dios. Los que estaban fuera de la salvación ahora la alcanzan. Amén, amén. Gloria a su nombre, Señor. Qué tremendo mover de Dios en casa de Cornelio. Bendito Dios. Qué tremendo avivamiento en la casa de Cornelio. El segundo Aleluya. Pentecostés Gloria está a en la Dios. casa de Cornelio en el libro de los Hechos. El segundo mover tremendo del poder de Dios está en casa del gentil Cornelio, que ahora ya no es gentil, porque ahora, hermanos, por el poder del Señor, por la sangre gloriosa de Cristo, se constituye en iglesia de Jesús. Amén. Ahora usted es iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Ya no es gentil. Los que están conmigo ya no son gentil. Yo no soy gentil. Los que estamos aquí éramos de origen gentil. Pero el día que creímos, el día que llegó el Espíritu Santo, el día que la sangre de Cristo nos lavó, ahora dejamos de ser gentiles y somos la iglesia de Cristo. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Bendito Dios. Está aspirando. Quiero finalizar con Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Hay alguna alabanza, hermano Matías, que podríamos preparar antes que termine? ¿Tenemos alguna alabanza? Sí, dicen por ahí. Lo dicen los controles. Para finalizar, tenemos culto los días martes a las 7:30 de la tarde y los domingos por ahora en horario de invierno, 5:30 de la tarde, en Damas Patricia.
Saavedra y América. O América y Saavedra. Bendito Dios. Es que den, naturalmente, con Damas Parecidas, que fue Amén. la dirección original de nuestro ministerio acá en Argentina. Estamos celebrando 25 años. Amén, amén. 25 años, en septiembre celebramos 25 años de trabajo pastoral con mi esposa Gabriela Córdoba, Olate, y mis hijos también. Y bueno, y un grupo de hermanos, Amén. una linda congregación que nos ha acompañado durante todos estos años. Leo el verso de Romanos 10:14 y dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Oh, bendito es el Señor. Al mundo gentil, llevando las promesas gloriosas del Señor. Tenemos esa alabanza hermosa que ya estoy escuchando de fondo. Bendito sea el Cristo de la gloria. A través de nuestro programa radial Dunamis, nuestro Facebook, nuestras redes sociales, Dunamis Plus. Debe ponerle, hermano, no, sí, ya di la orden. Pero de fondo nomás, no me la mate. No me mate, por favor, póngala de fondito. Mientras yo voy hablando, usted me la va poniendo de fondito. Esa es la dinámica. Vamos, ahí está, ya hablé ya, vamos.